Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hoy queremos compartirles un mensaje titulado La Biblia no es difícil de entender. La Biblia es difícil de aceptar. Y usted se preguntará cómo así. Pues vamos a entenderlo por medio de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y para eso quiero invitarte a que puedas ir a tu Biblia y que podamos leer juntos esta porción que es de mucha bendición para nuestras vidas. Te invito a ir, amado hermano, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, ¿no? Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, amados hermanos. Te invitamos a orar en el nombre del Señor. Padre, venimos ante ti, Señor. Oramos para que bendigas esta porción bíblica. Te pedimos que tu Santo Espíritu cubra, Señor amado, las redes de internet, que cubran mi hogar, que cubra el hogar de todos mis hermanos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos bendigas con toda bendición espiritual y que nos hables por medio de esta porción bíblica. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Pues la Biblia no es difícil de entender. La Biblia es difícil de aceptar, ¿verdad? Entonces, y usted dirá, pero ¿por qué? Porque la Biblia, lo más difícil en la Biblia es aceptar las enseñanzas que Dios tiene para la humanidad. Porque no hay que olvidarse que nuestra naturaleza pecaminosa, que está contaminada, el ser humano, estamos contaminados desde el diseño en el Edén, ¿verdad? Desde el pecado original, vino sobre nosotros una contaminación que afectó nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque aún el ser humano no nace, no hay que enseñarle a ser malo, sino hay que enseñarle a ser bueno. Si usted ve en los colegios, a un niño hay que enseñarle muchas veces a ser bueno, porque ya por naturaleza nosotros somos malos, estamos inclinados a la maldad, a los malos deseos, a los malos pensamientos y a los malos sentimientos. Por eso que lo más difícil en la Biblia no es entenderla, amados hermanos, lo más difícil es aceptarla. Y aquí entonces el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en esta carta maravillosa, le dice, ¿no?, que desde niño, versículo 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Imagínate, no vemos claramente cómo Timoteo desde muy pequeño se le fue instruido en las Sagradas Escrituras. Él respondió muy bien a la palabra de Dios. Timoteo, aquí hay otro versículo que habla de su abuela, ¿no? Su abuela, hablando de su niñez. ¿Quién lo educó a Timoteo? Pues habla de su madre Eunice y habla de su abuela Loida, ¿no? En el versículo 5 del capítulo 1, aquí mismo en 2 de Timoteo dice, trayendo a la memoria, dice Pablo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó también primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Su abuela de Timoteo se llamaba Loida y su madre se llamaba Eunice. Entonces dice que estas dos mujeres le instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios. Como punto número 1 podemos entender qué importante es seguirles enseñando a nuestros niños las Sagradas Escrituras. Algo se les va a quedar. Algo se les siembra en su corazón. Tal vez algunos niños responderán bien, aceptarán, otros tal vez demoran un poco más,
Pero lo importante es que desde pequeños, como dice aquí el apóstol Pablo, que desde la niñez, Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras. ¿Se da cuenta? Así que la pregunta que nos hacemos, ¿la Biblia será difícil de enseñar? No es difícil de enseñar, es difícil de aceptar, ¿verdad? ¿Será difícil de entender? No, es difícil de aceptar. Entonces, la pregunta que nos hacemos nuevamente, ¿deberíamos enseñar a nuestros niños la palabra de Dios? Claro que sí. Hablarles de la palabra de Dios es lo mejor que tú y yo podemos darle como educación a nuestros hijos. Todas las materias son importantes, pero la Biblia ya va directamente a su alma, a tratar con su alma y a tratar con su espíritu de la persona. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que Timoteo, desde muy temprana edad, su madre Eunice y su abuela Loida, que eran dos mujeres de fe, le enseñaron las sagradas escrituras. Ellas cumplieron con Dios dándole las sagradas escrituras. Ahora dependía de Timoteo aceptarla o no, porque no todos aceptan la Biblia, ¿verdad? No todos aceptan la Biblia. Tal vez unos demoran más en aceptarla, pero en el caso de Timoteo, él aceptó, la asimiló, la guardó y después la predicó. Imagínense. Por eso que sigamos enseñándole a nuestros niños las sagradas escrituras. Háblele de Dios a sus hijos en la iglesia, en la casa. Háblele de Dios a los niños, hábleles de Dios, que algo importante se les va a quedar en su corazón. Dice algo más, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la Biblia, más que darte inteligencia, aunque da inteligencia también, da más sabiduría, ¿verdad? La sabiduría ya es algo divino, algo de Dios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Salomón, uno de los hombres más sabios de su tiempo. La sabiduría está por encima de la inteligencia. La sabiduría nos hace personas prudentes, nos hace padres responsables, madres responsables, hijos responsables, cristianos responsables. Por eso que siempre nos debemos hacer esa pregunta, ¿estaré siendo sabio? ¿Seré sabio en mi vida personal? Pues la Biblia, si usted le dice la palabra que si tenemos falta de sabiduría, pidámosle a Dios y Él la dará abundantemente. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que Timoteo leía la Biblia, se hacía una persona más sabia, una persona prudente, una persona entendida en los misterios revelados de Dios en su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra de Dios hace más sabio a la persona, trata con nuestra alma, redarguye nuestro interior, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿no? Que la Biblia, la palabra de Dios, es como la espada del Espíritu que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. O sea que la palabra de Dios no es un libro inerte de un escritor humano. La palabra, su escritor es divino, el creador de todas las cosas. Por eso que Dios envió su palabra para tratar con nuestras conductas, para frenar nuestros impulsos naturales. Por medio del pecado original tenemos impulsos hacia el mal. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Para el ser humano es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Por eso la Biblia, ¿verdad? No es difícil de entenderla, es difícil de aceptarla. Y cuando en el caso de Timoteo aceptó la palabra de Dios en su vida, su abuela Loida le enseñó, su madre Eunice lo educó. Aquí mismo menciona dos mujeres de fe, prácticamente lo llevaron a las cosas de Dios. Su abuelita, su mamá fueron sus ejemplos para Timoteo, un hombre de Dios, un hombre reconocido en la Biblia. Yo recuerdo un testimonio de nuestro pastor Víctor que nos hablaba que era su abuelita que lo llevaba a la iglesia allá en Aguadilla, Puerto Rico. Y hoy por hoy nuestro pastor acepta la escritura, la predica, y ahora nuestro pastor pues nos pastorea a nivel nacional e internacional. ¿Se da cuenta? Entonces,
Lo más importante es enseñar la palabra y está en la persona el aceptar las Sagradas Escrituras. De repente hay personas que dicen, ¿será difícil leer la Biblia? No es difícil. Lo difícil es aceptar las ordenanzas, los mandamientos, los consejos que Dios nos da en nuestra vida diaria. Así que Dios nos quiere hacer más sabios. Te quiere hacer un padre sabio, una madre sabia, un hijo sabio, de manera que tú seas bendecido. Porque lo que Dios quiere es bendecir nuestra vida. Que no caminemos bajo maldición, sino que caminemos bajo la bendición de Dios. Por eso que la palabra trae bendición a nuestra vida. Nos ayuda a discernir entre lo bueno, lo malo, lo sabio, lo no sabio, lo prudente y lo imprudente. Nos ayuda a discernir nuestra vida personal, de manera que podamos tomar decisiones sabias que puedan bendecirnos hoy y que puedan bendecirnos el día de mañana. Por eso, en esta hora es importante que sigamos enseñándole a nuestros niños, y nosotros como adultos también debemos leer porciones bíblicas, orar por esa porción bíblica, porque dice aquí claramente que te hará más sabio. Dice, para salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Por eso el apóstol Pablo le aconsejaba a su hijo espiritual Timoteo: lo que te va a ayudar en tu ministerio pastoral, lo que te va a ayudar es que tú puedas leer la Biblia y puedas ser una persona sabia, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Porque la Biblia, nuevamente repetimos, la Biblia no es difícil entenderla. Es difícil de aceptarla. ¿No te das cuenta? La Biblia no es difícil de entenderla, es difícil de aceptarla. Ese es el mensaje que queremos compartir el día de hoy. Que a veces la Biblia trata con nuestro orgullo personal, porque todo ser humano tenemos un orgullo. A veces pensamos que estamos bien delante de Dios, pero a la gran verdad tenemos que todos los días pedirle perdón a Dios, porque la Biblia trata con nuestro orgullo, nuestro pecado original. La Biblia trata con nuestras emociones, discierne nuestros pensamientos y nos hace personas más prudentes, personas sabias, personas bendecidas con toda bendición espiritual. Por eso leamos la Biblia, que la Biblia es fácil de entenderla, pero difícil de aceptarla. Versículo 16, toda la escritura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la misión de la palabra de Dios, de la Biblia aquí en la tierra? La misión es corregirnos, enseñarnos, educarnos, de manera que podamos estar preparados para toda, no dice mala obra, buena obra. La segunda parte, ¿no?, que podríamos definirla como importante, es la misión de la Biblia en nuestra vida. Pues la misión de la Biblia es corregirnos y encaminarnos para ser personas de bien. ¿Se da cuenta? Es como, por ejemplo, el freno el freno del caballo, ¿no? Ese freno lo ayuda al caballo a dirigirse, porque si ese freno no está, entonces el caballo prácticamente se va y se puede autodestruir. La Biblia es como ese freno, nos controla nuestras emociones, sentimientos, ¿verdad? Y de manera que no vayamos a llevar una vida que va a traernos muchas maldiciones. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, personas que deciden caminar, hijos que deciden caminar en rebeldía. Por ejemplo, niños que son rebeldes con sus padres. ¿Qué puede pasar? Que después esos niños absorben maldiciones, porque tal vez no entendieron que la Biblia les aconsejaba, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, como dice la Escritura, y tendrás larga vida sobre la tierra. Entonces la Biblia nos ayuda a los niños, a los jóvenes, a los hombres casados, mujeres casadas, a los adultos también. La Biblia es para todas las edades y para toda la familia. Bendito el nombre de Jesús. Así que aquí dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que cada tilde, cada frase, cada párrafo, cada capítulo y cada versículo es inspiración de Dios. Imagina, es el aliento de Dios en las Sagradas Escrituras.
Dice, y es útil para enseñar, o sea, es algo útil, importante en nuestra vida y en la vida de tu familia, para enseñarnos a ser mejores personas. Y cuando actuamos bien, entonces somos bendecidos. Un padre que actúa bien con la palabra es un hombre bendecido, es una mujer bendecida. Se da cuenta, es una mujer que Dios la honra, un hombre que Dios lo honra. Por eso, amados hermanos, le animamos. No piense que la Biblia es difícil de leerla, no, es fácil. Podemos leerla, pero lo difícil es aceptarla como parte de una educación de Dios a nuestras vidas. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso en esta hora yo te animo a leer la palabra del Señor, te animo a seguir educando a tus hijos en la Escritura, enviarles un versículo, un consejo bíblico, ¿verdad? Ya que de esa manera serán hombres de bien. Y aquí dice, ¿no? Para preparar, dice, al hombre de Dios para toda buena obra. O sea que la Biblia es algo bueno. No, hay gente que dice, no me gusta escucharla. No es que no le guste escucharla, no le gusta aceptarla. Eso es lo más difícil. Aceptar la palabra es lo más difícil, porque a veces tenemos orgullo del pecado original. El pecado original trajo un orgullo personal y a veces no aceptamos que Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Y es que hay que reprender al enemigo de las almas para que se vaya lejos, de manera que podamos aceptar la palabra. Señor, si dice la Biblia que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, voy a hacerlo. Si dice la Biblia que yo tengo que ser un buen padre con mis hijos, voy a hacerlo. Un buen cristiano, apartarme del pecado y caminar en la bendición de Dios, tengo que hacerlo, porque de esa manera la bendición estará conmigo y contigo. Qué maravilloso este mensaje, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Como Timoteo fue ministrado, Timoteo fue bendecido por esta porción bíblica en el nombre de Jesucristo. Así que si tal vez pensabas que era difícil entender la Biblia, no, lo difícil es aceptar la palabra del Señor. Eso es lo más difícil, aceptar que Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Y como punto final, en el nombre de Jesucristo, decirte de parte de Dios que la Biblia te prepara para toda buena obra. Y algo bueno, la Biblia es algo bueno. Hermanos, te animo a que la Biblia sea parte de tu educación en tu casa. Te animo a que sigas instruyendo con las Sagradas Escrituras. Cada párrafo, los salmos son de bendición. Toda la parte de los profetas, toda la parte antigua también del Éxodo, la parte de la vida de Cristo. Si usted dice, ¿dónde puedo comenzar a leer la Biblia? Bueno, te aconsejamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, tú vas a aprender toda la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera vamos a entender muchas cosas hermosas y maravillosas. Así que en el nombre de Jesucristo, amados hermanos, este ha sido el mensaje que hemos querido compartirle. Queremos saludar a todos nuestros hermanos de la iglesia de Chulucanas y las Misiones, a nuestro pastor Víctor Vázquez y a todos nuestros familiares. Que Dios me los bendiga y que el Señor siga supliendo fe y siga supliendo lo necesario en este tiempo de la pandemia, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, venimos ante ti, Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos ayudas en este mensaje. Gracias porque la palabra es útil, Señor, para hacernos personas sabias, para hacernos personas entendidas, prudentes, Señor, inteligentes. Señor amado, te pedimos, Señor, que podamos saber que la Biblia no es un libro más de este mundo que está en una biblioteca guardada. La Biblia es la voz de Dios a nuestra alma, la voz de Dios a nuestra inteligencia. Esa es la Biblia. Gracias, Padre, por este mensaje y bendecimos, Señor, a todos mis hermanos y bendigo para que la palabra siga siendo predicada, Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Señor, por enseñarnos y ministrarnos con las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, este ha sido el mensaje. Yo te bendigo de parte del Señor y espero y te animo a seguir estudiando más las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga poderosamente. Amén y amén.